Regresión censurada, hoy quiero ver uno de los dos casos particulares que voy a ver eh, durante el curso. El primero de ellos es el modelo TOBIT, es de los más comúnmente usados en análisis de regresión o econometría, como nosotros le decimos. Eh, y el otro es el modelo de Heckman. Entonces, digamos que voy a empezar con este y probablemente el miércoles atienda el caso del modelo de Heckman. Bien, el modelo de regresión censurada de TOBIT eh, tiene una lógica que la plantearé yo en los siguientes términos. Es un modelo que supone que tú enfrentas un problema muy parecido a este. Por ejemplo, imagínense que ustedes están analizando digamos que factores de ocupación de aviones en líneas aéreas. Entonces, los factores de ocupación en líneas aéreas tienen el problema de que están acotados por la parte superior. ¿A qué me estoy refiriendo? A que las aeronaves tienen un tope máximo de número de asientos disponibles. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar que si ustedes graficaran la cantidad de la cantidad de boletos demandados hacia un destino y el precio por volar hacia ese destino, probablemente sería una curva de demanda de este estilo, ¿no? Sin embargo, hay un segmento de la curva que podríamos decir que empezaría a partir de este Q estrella, a partir del cual ya no es posible conseguir pasajes hacia ese destino, puesto que las aeronaves y el número de aeronaves y asientos disponibles a ese destino solo puede llegar hasta este valor Q. Entonces, el problema que ustedes tienen es que todos los valores que están por este punto, por encima de esta curva, todos esos valores están censurados en este sentido. Es decir, cuando ustedes ven la curva de distribución, supongamos que la demanda de asientos se comporta como una forma normal, entonces ustedes verían que aquí tendrían la curva de asientos, digamos que tendrían aquí la cantidad de asientos demandados, la frecuencia de la cantidad de asientos demandados, y aquí tendrían la cantidad de asientos demandados. Lo que ustedes probablemente tendrían es que verían una curva a lo mejor de este tipo. Supongamos que se comporta más o menos normal, ¿no? Debería, digamos que la media está por acá, digamos, pero ustedes saben que el mercado está topado, es decir, hay un punto Q estrella aquí, a partir del cual todos los demás números de asientos que se demanden hacia adelante ya no son posibles atender. Entonces, digamos que hay un segmento de la curva que voy a marcar aquí así en amarillo, el cual, digamos que es la parte censurada. Esta es la parte con censura de la distribución. Bien, que ustedes pueden visualizarla de dos maneras. Pudieron haber visualizado desde la parte de la demanda, hubieran dicho, bueno, ciertamente la gente puede demandar más vuelos, puede demandar más asientos a un destino específico, pero el número de aeronaves, el número de vuelos y el número de asientos disponibles es limitado. Entonces, hay una censura. Es un ejemplo clásico del libro de texto, ¿no? El caso de las aerolíneas. El caso que yo voy a ver hoy en clase es un caso que tiene una censura del otro lado. La censura del otro lado, por ejemplo, es igual, una curva, eh, es igual una curva de gasto ahora, de la cual voy a observar la frecuencia. Entonces vamos a decir que el ejemplo que voy a ver hoy en clase va a ser gasto. Es un tema de gasto en bienes. Ya podemos discutir si es un bien necesario o no, o si es un bien normal o no. Eso es una discusión que podríamos tener más adelante, pero puedo decir que la curva de frecuencia del gasto es una distribución normal. Entonces, supongamos que se comporta más o menos de esta manera. Bueno, esto, déjenme repetir. Así lo puedo mejorar un poco. Esto queda igual. Un poquito mejor. Bien. Entonces, supongamos que la curva de gasto es este. Aquí está el gasto promedio. Entonces, vamos a poner lo que es gasto por hogar, ¿no? Gasto de los hogares.
Entonces, el gasto promedio en el caso que yo voy a ver en clase es un gasto para el cual observan ustedes que de repente hay un valor G, estrella, a partir del cual ya no hay datos, ya no se reportan datos para estos hogares. Es decir, yo tomo un hogar que esté dentro de esa colección, voy a decir un hogar J, denominado, indexado con J, que son los hogares que no gastan gas, en este caso, bueno, en mi ejemplo que yo estoy viendo, un gasto cualquier día. Entonces, a ellos les estoy imputando que su valor de la variable gasto sea igual a cero, puesto que para ellos observo que no están gastando. Pero eso no quiere decir que no quieran, o que no tengan necesidad de hacerlo. Sí, sí, probablemente necesitan gastar en eso. Piensen en servicios médicos, por ejemplo, también es un buen ejemplo. A lo mejor hay familias que no gastan en un seguro de gastos médicos mayores. Entonces su gasto que reportan es cero, pero eso no significa que no quieran gastar en este tipo de servicios. Es muy probable que no lo hagan simplemente porque no pueden, ¿no? Porque probablemente los ingresos no se los permiten, o porque existe alguna limitación de disponibilidad para ellos en ese momento. Entonces, normalmente a ellos les imputamos un valor cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Que encontramos que las curvas de distribución se modifican más o menos como una especie de este estilo. Entonces, ustedes observarán que probablemente ustedes si analicen ese tipo de ejemplos, digamos aquí está la frecuencia de gasto. Ustedes van a observar esto, que aquí en el valor cero van a observar que la curva simplemente se dispara y luego disminuye y continúa con una, vamos a decir, con una trayectoria más o menos así. Regresa y continúa con una trayectoria que podría seguir una curva normal. ¿Sí? Estos son el caso de ejemplos que ustedes van a ver siempre que ustedes vean censura. Muy común la censura. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es, hay censura tanto por la parte de la izquierda como por la parte de la derecha. Incluso puede haber censuras intermedias. Eh, para, para casos en los que a lo mejor hay valores intermedios en los cuales no se observa la variable. Eso también es viable. Entonces, que ustedes, por ejemplo, estén enfrentando curvas en las cuales la distribución está censurada en la parte del medio, es decir, que probablemente existen valores, voy a poner X, X estrella y X doble estrellas, tales que a partir que en estos puntos aquí no se observa ningún valor de la distribución. Eso también es posible. Bien. Entonces, ese es el problema que tengo, ¿no? Entonces, tengo una variable dependiente, la cual, para la cual observo que no hay valores o simplemente hay imputaciones de valores. Es decir, en el caso de la demanda de asientos, observo que hay puntos en los que se acumula, que pareciera ser que se está demandando todos los asientos de vuelos hacia un destino. Entonces tengo la censura en ese punto. O en el caso de los gastos, observo que hay una censura en cero porque hay muchos hogares que gastan cero. Pero todo siempre es en la variable dependiente. Bien, entonces, ¿cómo soluciono este problema? Bien, ese problema lo soluciono planteando mi modelo de regresión de la siguiente manera. Entonces, el planteamiento se lo debemos a un paper de Tobin de 1958. Es, este es uno de los planteamientos que salen de la tradición estadística. Es decir, si ustedes revisan los textos de estadística, probablemente el caso de Tobin no es tan común en la literatura estadística, es más común para los que hacemos ciencias sociales o hacemos economía. Para nosotros sí es más común encontrarlo en la literatura, menos para otras áreas. Las ciencias que ocupan estadística, análisis de regresión, pero es menos común ocupar este modelo. Nosotros le vamos a llamar a este modelo en general Probit. Y un poquitito en alusión al concepto de Probit, ¿se acuerdan de este concepto de Probit? Y se llamaba Probit, el Probit, valga la redundancia, porque
estaba basado en una función de densidad de una normal. Igual, en el caso de Tobit, el primer supuesto que vamos a hacer es que la función de densidad, de la variable dependiente es una normal, con una media y con una desviación estándar, con una desviación estándar dada. Entonces, por eso se llama Tobit este modelo, ¿no? Se lo debemos a James Tobin, perdón, pero con la combinación del supuesto que hacemos de la función de distribución, llamamos Tobit. Bien. Entonces, el modelo es el siguiente. Entonces, sabemos que la variable dependiente está censurada, entonces planteemos una variable latente, la cual voy a denominar como y subíndice y estrella, la cual voy a decir que es igual a un modelo lineal tradicional, que va a ser igual a x por beta más epsilon. Entonces, tengo que un modelo lineal latente que tiene esta forma, lineal como el que yo conozco, de los que conocemos en signos. Sin embargo, lo que yo observo es lo siguiente. Es decir, ese es el modelo latente que existe en mi cabeza. La demanda de asientos de aerolíneas, el gasto de los hogares, ese es el que existe en mi cabeza. Ese es el que yo conozco. Sin embargo, cuando observo los datos, lo que yo tengo es lo siguiente. En el caso de gasto, lo voy a plantear en este sentido. Observo que la variable dependiente toma el valor de 0 y la variable latente es menor o igual a una constante b, la que sea. Una constante b que puede ser una cuota. Y observo que la variable y es igual a mi variable, a mi modelo de allá arriba, y y es mayor, perdón, estrictamente mayor que B. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, si yo observo que el modelo es, si yo observo que para los datos que son censura, es decir, para aquellos que son igual a 0, para ellos yo estoy identificando que ocurre que su modelo lineal, este modelo lineal que está aquí arriba, este modelo lineal toma valores por debajo de la cuota B. Para los casos en que Y se comporte como el modelo lineal, serán casos en los que observe que la variable dependiente toma valores por encima de la cuota. ¿Sí? Modelo más o menos, espero que no tenga mucha complicación. Si no, me dice. Vale. Entonces, ese es el modelo. Bien, entonces lo que pasa entonces es que mi principal problema con este tipo de modelos es que cuando yo me pregunto quién es el valor esperado de la variable Y, es decir, de la variable que yo estoy observando. Estoy observando el número de asientos demandados, estoy observando el gasto, condicional en que tengo un montón de variables explicativas. Este ya no va a ser igual a lo que yo conocía como la recta de regresión. Es decir, el primer problema que me voy a encontrar es que la recta de regresión ya no va a ser una línea cuando observo la variable dependiente junto con la censura. Porque observen, la variable dependiente tiene una censura, ya sea en 0 o en el valor que ustedes quieran, pero la variable dependiente ya tiene censura. Entonces, cuando yo tomo el valor esperado de esa variable dependiente, resulta ser que ya no es una recta. Eso es lo que estoy diciendo. Eso ya no es una recta. Ahora, como este es el problema, entonces voy a plantear que lo que sí es cierto es que si yo tomara el valor esperado de la variable latente de Y estrella, me encontraría que esta, en efecto, sí se comporta como una recta de regresión. Porque yo planteé así mi modelo. Yo dije,
Solamente aquellos que se comporten como esta expresión que está aquí, van a ser un modelo lineal. Y esos solamente son aquellos que sobrepasan la cuota B. Bien, para ellos, entonces el valor esperado va a ser de esta forma. Solamente para esos valores. Para toda la muestra no va a ser cierto. En general no es cierto, solamente para aquellos valores en que la variable latente es superior a la cuota o la cuota de censura, a partir de donde se censura la muestra. Bien. Ahora, entonces, dicho eso, no lo voy a desarrollar aquí, pero vamos a asumir entonces que la función, que el verdadero valor esperado de la variable dependiente condicional en x va a tener una forma muy particular que va a estar dada por esto. Por una función, por esto, déjenme borrar, por la probabilidad de qué cosa, de que la variable latente, de que mi modelo supere a una cuota 0, pero una cuota b, multiplicado por una función que ahorita voy a escribir, una función de ajuste. Ahorita la escribo. Entonces la idea es esta. Dado que el modelo se va a sesgar un poquitito, es decir, ya no va a ser una recta, entonces en la verdadera recta de regresión ahora va a ser un componente probabilístico, es decir, condicional en que estoy observando valores, de que la probabilidad sea, de que esté yo tomando valores fuera de la censura, entonces necesito multiplicar por esa probabilidad y ajustar la estimación. Lo que estoy diciendo en general es que ahora el valor esperado de la variable aleatoria y condicional en x va a estar dado por una función de densidad de probabilidad que voy a utilizar la probabilidad acumulada de la normal, la cual va a estar dada por esta expresión, entre sigma, multiplicado por una xi por beta más sigma por lambda i. Ahorita lo explico. Entonces, observen. Lo que estoy diciendo es, ¿no? Voy a utilizar aquí un por, no una. Sí. Lo que estoy diciendo es, el valor esperado ahora va a ser un componente probabilístico que multiplica a la recta de regresión, la recta de regresión que yo conocía, más un ajuste por la varianza que multiplica a un componente, a una razón lambda i. Ahorita describo quién es lambda. Lo que estoy diciendo ahora es que condicional en que tengo censura, entonces el valor esperado de la variable aleatoria ahora va a tener un componente que va a depender de si estoy del lado de la censura o si estoy fuera de la censura. Entonces, si estoy fuera de la censura, va a tomar todo este valor. Si estoy dentro de la censura, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de estar dentro de la censura? Va a tomar este valor. ¿Sí? Entonces, este componente que está aquí arriba, que estoy subrayando varias veces, este es el que me va a decir si estoy dentro o fuera de la censura. Y va a ajustar únicamente por el valor que tenga yo. ¿Quién es lambda i? Lambda i la voy a definir de la siguiente manera. Se va a definir como un cociente que va a ser la probabilidad, la función de densidad de una normal evaluada en este punto, entre la función de probabilidad acumulada evaluada en este punto. Bien, esto es lambda i. Digamos, este es el valor esperado.
Noten entonces que en realidad, por eso se llama, por eso es uno de los modelos, modelo no lineal, porque el valor esperado no es una función lineal de los parámetros beta, en este caso. Dejando atrás un poquitito quién es el valor esperado, quiero entonces plantear lo siguiente. Vamos entonces ahora a plantear cómo estimar este tipo de problemas. Eso es un poquitito más claro y menos confuso que el mero análisis del valor esperado. ¿Cómo estimar esto? Bien, la manera de estimar esto es por máxima verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud en este caso estará conformado por todos los coeficientes beta que me interesa estimar y el coeficiente de desviación estándar que también me interesa estimar. Entonces, la función de densidad va a tener dos componentes. La función de densidad o de verosimilitud, como la quiera ver, va a tener dos componentes. Entonces voy a hacer una función de verosimilitud para un individuo y este. Les voy a decir, esta es la función de densidad para cualquier individuo en la muestra. Entonces, ¿cómo será su función de verosimilitud para ese individuo? Bueno, ese individuo tendrá una función de densidad de esta manera. Tendrá una función de densidad que será f de y estrella multiplicado por la probabilidad de que ese amigo tome valores menores que la cuota. Pero vamos a hacer esto antes de menores que la cuota. Bien. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que si el individuo, si tomamos un individuo de la muestra y ese individuo de la muestra está del lado de la censura, entonces, ¿qué valor de densidad tomará él? Ese individuo va a tomar este lado de la función de densidad. Pues va a tomar la probabilidad de que en efecto su, su variable latente sea menor que la cuota. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si el individuo no está de ese lado de la curva? Bueno, entonces su función de densidad será como la función de densidad del modelo de distribución lineal, que será como este amigo que está aquí arriba. Entonces, lo que tengo yo es como una especie de modelo Bernoulli en el cual o estás dentro de la censura o estás fuera de la censura. Es decir, lo que tengo es, yo pudiera dibujar otra vez la curva de distribución y viera que la censura está a partir de aquí. Vamos a pensar que la censura está aquí, en B. Entonces, la probabilidad, con lo que yo digo con probabilidad me refiero a este amigo que está aquí y este amigo está de este lado, entonces lo voy a considerar con esta probabilidad. Pero si está del otro lado de la curva, entonces lo va a capturar esta función de densidad. Esta es la función de verosimilitud o función de densidad para cada uno de los individuos. ¿Sí? Para cada uno. Entonces, para todos en la muestra, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Bueno, antes de eso, me quiero regresar a un punto. Por simplicidad, voy a asumir que B es igual a 0. Simplemente por poner la cuota en un valor que sea más manejable para mi analítica. Entonces voy a asumir que esta cuota B, la está absorbiendo la constante en el modelo lineal. Entonces lo que yo hago es que con la constante en el modelo lineal estoy absorbiendo la cuota. Entonces ya puedo asumir que esta B puede ser 0. Entonces lo que hice fue desplazar un poquitito la cuota. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora, entonces digamos que B es igual a 0. Entonces, no pierdan de vista que lo que me interesa es que el segundo componente sea de este lado de la curva. Ahora me regreso a mi planteamiento.
La función de verosimilitud, entonces, puede estar dada de la siguiente manera. Entonces, para cada uno de los elementos va a depender de los parámetros beta de sigma para cada uno de los individuos y va a estar multiplicado por la función de densidad de la variable condicional en que observo las características x y multiplicado por, había dicho, la probabilidad de que y asterisco o y estrella sea menor que cero en este caso, porque yo asumí que b es igual a cero. Por la probabilidad de que y, amigos, sea menor o igual a cero. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que y estrella sea menor o igual a cero? Me regreso a mi gráfica anterior. ¿Cómo calculo esta área? Y yo sé que la función de densidad es una normal. Bueno, es todo lo que se acumula hasta este punto. Hasta este punto. Bien, ahora, fíjense, ¿cómo es y? Esta es la función de densidad de la variable aleatoria y. Bien, ¿cómo es esa función de densidad? Entonces, lo que se acumula hasta ese punto debería estar descrito por el siguiente gráfico. Entonces, aquí está la censura. Entonces, cuando y es menor o igual a 0, yo le estoy imputando a la variable y 0. Entonces, esta es la función de densidad para quién? Para f de y. Esa es la variable que yo estoy observando. Yo observo f de y. Entonces, está 0. Entonces, eso quiere decir que hasta aquí la variable aleatoria vale 0. Entonces, esto es 0. Puedo decir que a todos les voy a restar el valor de la recta de regresión. A todos les voy a restar x y por beta. A todos los puntos. Entonces no modifiqué la curva, lo único que hice fue desplazarlo un poquitito hacia la izquierda. Aquí este punto lo voy a denominar como 0 menos x y por beta. Desplacé toda la curva hacia la izquierda. Entonces lo que voy a hacer con este cálculo es decir, voy a acumular toda la probabilidad que está hasta este punto. Esto en realidad es menos x y por beta. Entonces es toda la probabilidad que se acumula hasta este punto. ¿Cómo calculo eso? Bueno, eso es más o menos sencillo porque la manera de calcular eso es tomar la 1, que es toda el área de la curva, menos toda la probabilidad que se acumula ¿hasta dónde? Hasta x y por beta. ¿Por qué pude hacer eso? Porque yo sé que esto es simétrico. Entonces, si aquí está menos x y por beta, aquí, pues, del otro lado de la curva, por aquí debe de haber un punto, este punto que voy a señalar aquí, que este punto debe de ser igual a x y por beta positivo. Entonces, el área que se acumula de este lado debe de ser equivalente al área que se acumula en la zona azul. Entonces, lo que hice fue, le invertí. Dije, bueno, voy a tomar 1 menos todo lo que se acumula desde menos infinito hasta el punto rojo. Se lo voy a restar a 1 y de esa manera obtengo la zona roja, que es igual a la zona azul. Entonces, esta que está aquí va a ser mi probabilidad de la zona azul o de la zona roja, que son exactamente iguales. Bien. Dicho eso, lo que voy a hacer entonces ahora es ajustar mi función de verosimilitud. Mi función de verosimilitud entonces ahora será, para cada individuo y, será igual a la función de densidad de una normal, porque yo dije que f de y es de una normal. Entonces esto va a ser 1 sobre 2 veces i, sigma cuadrado, raíz, e a la menos 1 medio de mi recta de regresión, que va a estar dada por y x por beta, sobre sigma, todo esto cuadrado, por la probabilidad de que esté del lado de la censura, que va a ser igual a 1 menos la función acumulada de probabilidad de x y lo voy a normalizar solamente para que sea más sencillo trabajar así. Ahora,
Entonces lo que tengo aquí es, si la variable aleatoria está censurada, o sea, cae del lado de la censura, entonces tomará este valor. Si la variable aleatoria cae del lado de la no censura, entonces tomará esta forma. Entonces, en general, lo que voy a hacer ahora es decir que la función de densidad o la función de verosimilitud para todos los elementos en la muestra va a ser de la siguiente manera. Va a ser igual al producto para todos los casos en que y sea mayor que 0. Para todos los casos en que y sea mayor que 0, va a tomar 1 sobre 2 veces i. Voy a hacerlo más chiquito, si no, no va a ser. Lo voy a poner abajo, aquí abajo. Va a ser igual a para todos los amigos que son y mayor que 0, va a tomar una forma de una normal 1 sobre 2 veces i, sigma cuadrado, raíz, por e a la menos 1 medio de la variable aleatoria menos x por beta, sigma cuadrado, multiplicado por la probabilidad de todos los que son y, perdón, todos los que son y, que son exactamente igual a 0, todos los que están del lado de la censura, 1 menos la probabilidad acumulada hasta ese punto, entonces, la función de verosimilitud lo que captura es, para todos los amigos que son censurados, tomarán el valor que está al final de la función, que será este componente. Si el dato no cae del lado de la censura, entonces tomará esta forma. ¿Sí? Entonces eso es muy parecido a un Bernoulli. Con la diferencia de que en el caso de cuando uno hace experimentos Bernoulli, uno normalmente revisa que si es 0 o 1. Aquí es muy parecido. Si es 0, entonces toma esta probabilidad que está aquí abajo. Si es diferente de 0 en este caso, toma esta otra parte que está aquí arriba. ¿Sí? Muy parecido a un Bernoulli. De eso se trata este modelo todo. Espero que más o menos sea claro hasta aquí. Bien, ahora, ya solamente para terminar esta parte de estimación, bueno, una vez que ustedes tienen la función de verosimilitud, lo que ustedes estiman en realidad, lo que ustedes resuelven es para el logaritmo natural de la verosimilitud. Desarrollan toda la parte logarítmica y les queda algo más o menos sencillo de resolver en términos de suma. Pero digamos que toman el logaritmo y entonces necesitarían nada más las derivadas parciales del logaritmo natural de la función de verosimilitud respecto de los parámetros. En este caso voy a denominarlos a todos como z. Cuando los igualan a 0 pueden encontrar el valor de beta y de sigma que les interesa y ustedes obtienen la derivada segunda de esa misma función de verosimilitud y obtienen lo que algunas veces le llamamos hessiano, matriz hessiana, H, y a través de ella pueden encontrar la varianza, la cual, si ustedes recuerdan, la varianza venía dada como el valor esperado de esta matriz que se forma con las segundas derivadas a la menos. Entonces, digamos que todo se estima de la forma convencional que les dije que se estimaban los procedimientos de máxima velocidad. Digamos que el problema principal es establecer la función de verosimilitud, pero una vez establecida, uno ya puede hacer estimaciones sobre el modelo de regresión. Entonces, solo para que quedemos un poquitito para que pueda yo cerrar esta parte teórica, quiero que solamente quedemos con la conclusión en general, es eh, si, el, si, el modelo, si el modelo está censurado, entonces probablemente la principal conclusión sería, si el modelo tiene censura, entonces el valor esperado de x y va a ser distinto de una recta.
no es igual a una recta. Esa es la principal conclusión. Es decir, que si ustedes estiman, ustedes no pueden asumir un modelo lineal, es decir, no pueden asumir que esto sea cierto. Esto no es cierto en el caso de censura. Por lo tanto, necesitan estimar un procedimiento a través de un problema de Tor, que es el que vamos a hacer ahora. Bien, ¿dudas hasta aquí? Si no, para ver el ejemplo. Vale. Yo sí tengo una duda, Benja. ¿Cómo A ver, determinamos el valor de B? ¿de beta te refieres a No, cómo de la determinamos cota. esto? De la cuota es, bueno, es que esa no la determinas tú. Cuando tú analizas los datos, tú te das cuenta que tienen censura. Es lo que te decía yo, que tú analizas, tú ves los datos y dices, están censurados en cero, porque el valor que más se repite es cero. Entonces, no determinas B, la cuota. Lo que tú dices es, creas una función índice, que tú dices, la variable aleatoria y va a tomar valores continuos o cero. No impone, no sé si me explico, o sea, no estás construyendo B, porque estás asumiendo que la cuota B, esta cuota que está, a ver si me, aquí donde la puse, esta cuota B te refieres, ¿no? ¿Cómo la determino? Bien, no necesitas determinarla porque puedes asumir que la captura la constante. Entonces, si tus betas aquí tienen una constante, entonces puedes asumir que esa cuota la absorbe la constante y entonces tú podrías simplemente imponer que B es igual a cero. No la necesitas determinar. Solo necesitas caracterizar que tú en efecto tienes una, un modelo con censura. Espero Ok. que, ¿sí? Sí, ok, sí, gracias. O sea, ese no es un problema de este tipo de modelo, ¿vale? Ok, Ok, sí, gracias. pues nada, vale. Entonces, ¿más dudas? Si no vemos ejercicio. Vale, ok, veamos entonces eh, el ejercicio de hoy. Entonces, en GitHub le subí un nuevo notebook. Aquí está este que se llama ejemplo Tobit Gas LP. Entonces, es con lo que voy a trabajar hoy. Entonces, si pueden ir descargándolo, en teoría, si ya descargaron la clase pasada, la base de datos, ya no necesitarían descargar esta lista. Pero bueno, descarguen todo si quieren. Y nada más quiero hacer un comentario. Varios me preguntaron que no pudieron hacer el ejercicio de la clase pasada, entonces solo quiero hacer un pequeño paréntesis con este problema, que fue este notebook, que está aquí, datos censurados. A este notebook le hice un pequeño ajuste para que pudiera funcionar con el error que les estaba saliendo. Entonces, si no pudieron ejecutarlo, o sea, si no cargaba los datos, pueden solucionarlo de dos maneras. Uno, cargar el DTA con esta función. Para los que les funcionó, está bien. Creo que en algunas máquinas lo que noté es que si el archivo de Stata fue creado en una versión superior a Stata 13, Stata 12, perdón, no lo lee. Entonces, lo que hice fue reemplacé el archivo DTA por una versión de Stata menor al 12, entonces ya debería funcionar esta instrucción. Si no funciona esta instrucción, entonces también lo subí en CSV, entonces pueden utilizar esta instrucción para importar. Digamos que ese es un ajuste que le hice al ejercicio pasado. Pero bien, para hoy voy a trabajar con este que se llama ejemplo Toby, la CLP, y necesito esta función que está aquí abajo que se llama Toby.page. Entonces necesito todos este y este archivo, y la base son los que necesito que la tengan disponible. Entonces, si ustedes trabajan, entonces deberían tener estos ejemplos. Entonces, yo voy a empezar platicando quién es este archivo Tobit.py y quién es este archivo que se llama ejemplo Tobit.gas.lp. Entonces, voy a empezar con Tobit. Este Tobit.py, como les dije, el problema de Tobit no es un modelo estadístico que sea muy común analizar. Entonces, esa es una de las cosas, una de las desventajas que tiene probablemente Python,
Python, algunos modelos que no son tan comunes en estadística, o sea, piensa en Python y R, dos softwares libres, ambos, fueron construidos más desde una óptica estadística que más desde una óptica económica o de ciencias sociales. Entonces, muchas de las herramientas que tienen o funciones están condicionadas en el análisis estadístico clásico. Entonces, Tobit no es uno de esos ejemplos que a los estadísticos les interesa mucho analizar. Entonces, digamos que todavía al día de hoy no existe una función, digamos, eh, establecida dentro de las librerías de Python. Entonces, Tobit en este caso voy a utilizar una función que escribió alguien más, que escribió para estimar modelos Tobit, que es esta función que estoy mostrando aquí. Es una función que sirve, que funciona, que, bueno, que tiene estas características. Es una función que requiere de 3 parámetros. Requiere del parámetro, la variable x, que son los regresores, la variable y, que es la función, la variable que queremos estimar, y un vector sen, que es que acumula la censura. Es un vector indicador. Toma el valor de 0 si el modelo no tiene censura y -1 si el modelo tiene censura. Entonces, digamos, quien ya con calma luego revisan la función. No está muy compleja, pero en general, digamos que lo que hace es eso, necesita esos 3 parámetros. Tiene una función de verosimilitud aquí, entonces cuando ustedes le pasan la información, lo que hace esta función es que estima la verosimilitud, luego les calcula el log likelihood, bueno, está aquí, arriba, aquí, y finalmente les regresa un combo de jacobiano más la función más el jacobiano, que son las primeras derivadas, y más una hessiana, que también ahorita les muestro. Entonces les reporta los dos, el jacobiano y la hessiana, y estima el modelo con esta otra función, y les regresa los resultados, que sería básicamente el intercepto, que es la constante, y los demás valores que serían los coeficientes. Entonces, como les dije, este tipo de modelos es importante el intercepto porque lo que hace el intercepto es que captura a la cuota B. No la estamos estimando la cuota B, simplemente estamos dejando que el modelo capture a través del intercepto quién es la cuota B. Entonces, esta función no le voy a modificar nada, simplemente la voy a utilizar. Ahora me voy al ejemplo de todo. Ahora, entonces, bien, voy a empezar con la importación de librerías, perdón, de bibliotecas. Necesito estas, stat model. Bien, ¿cómo importan ustedes una función que no está previamente construida con bibliotecas de Python? Bueno, es muy sencillo importarla. Por ejemplo, en este caso, Tobit no es una biblioteca construida, digamos, en las bibliotecas de Python. Lo que es una función que alguien escribió. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizarla. ¿Cómo la utilizo? Le estoy diciendo, quiero que importes el archivo que se llama Tobit. Si, por ejemplo, este archivo estuviera en una ruta distinta de su disco duro, habría que poner aquí la ruta. Pero bueno, en mi caso, está en el mismo lugar donde está este archivo. Entonces, simplemente le digo, de Tobit quiero que importes todas las funciones que tiene dentro de este archivo. Bien, entonces voy a ejecutar esta línea. Luego voy a importar los datos, que son estos de aquí. Todos estos datos, tengo aquí 70.311 hogares, es información por hogares, gasto en gas LP que hacen los hogares. Todas las variables que tengo son estas. Bien, ahora voy a hacer la regresión todo. Ahora, solamente quiero que vamos a empezar a depurar un poquitito la base de datos. Entonces, lo que tengo es la información de todos los hogares del país que gastan en gas LP. ¿Sí? Ahora, yo quiero estimar o quiero determinar qué factores contribuyen a que los hogares gasten o no en el gas LP.
Lo que voy a hacer primero es eliminar aquellas observaciones de la muestra que probablemente no puedo explicar con este modelo que acabo de construir o que acabo de decir. ¿A qué hogares no puedo describir con ese modelo? Por ejemplo, los que gastan en gas natural. Si un hogar gasta en gas natural, entonces la explicación de que gaste cero viene dada por esa razón. O sea, gasta cero en gas LP porque ya consume gas natural. Entonces, probablemente no es claro para todos, pero una de las, una de las razones, de los problemas que sufre cuando uno cambia sus instalaciones de gas LP hacia gas natural es que se pone costos hundidos o se impone costos hundidos o de salida altos. ¿Cuáles costos son esos? Por ejemplo, que tienes que suscribirte a una empresa al menos por un año. Entonces, si el hogar ya paga gas natural, entonces probablemente, no importa cómo varíen los precios del gas LP, probablemente no se va a cambiar a gas LP porque tiene un contrato de un año, ¿no? Al menos. Luego, el hogar tuvo que cambiar sus instalaciones y es que consume gas natural. Entonces, también tiene un costo hundido alto ahí. Entonces, esos hogares podrían simplemente ser sacados de la muestra porque probablemente no podría yo explicarlos con el modelo de factores que explican el consumo de gas. Entonces, los voy a eliminar de la muestra. ¿Cómo los elimino? Voy a hacer un filtro. Y lo que le digo es, al data frame que se llama gas LP, quiero que tomes únicamente aquellos valores que tienen gasto en gas natural cero. Es decir, si gastan en gas natural exactamente cero, me quiero quedar nada más con ellos. Y ya. Y los guardo en un data frame que le pongo un número 2 al final y veo cuántos me quedan. Después de hacer esta operación, de los 70,000 que tenía arriba, ahora tengo 65,843 hogares. Entonces perdí más o menos como, uh, como 5,000 hogares, más o menos. 5,000 hogares que están un poquito menos de 5,000, 4,300 tal vez, que están haciendo, que consumen gas, que solo consumen gas eléctrico. Luego con esta instrucción lo que hago es que estoy imprimiendo mi vector de variable dependiente, que es, voy a utilizar el logaritmo del gas LP como variable dependiente. No, perdón, es gasto gas LP, perdón, ahí tiene una L de más. Ah, no, sí estaba bien, olviden, estaba bien. Entonces, lo ejecuto y lo que me doy cuenta es que hay muchos NA, ¿sí? Entonces, cuando se calculó el logaritmo, quiere decir que hay valores de gasto en gas LP que son cero. Entonces, cuando tú le tomas el logaritmo, por default, el software dice, esos son NA. No sé cuánto vale el logaritmo de cero. Lo que voy a hacer es rellenar esos NAs con cero para imponerles la censura, ¿sí? Entonces, la censura va a estar en ella. ¿Cómo lo hago? Es, tomo la variable L gasto gas LP y le digo, rellena NA con cero. Eso es lo que estoy diciendo. Lo rellena y ahora vuelvo a imprimir, vuelvo a hacer la misma instrucción que tenía aquí arriba, imprimo, y ahora ya todos los que eran NA ahora son cero. Entonces ya digamos que ya tengo mi variable ahora sí con censura. Voy a borrar también de la muestra todos aquellos elementos que cumplan, que tengan NA. Entonces, si esos NA en realidad a mí no me interesa. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, voy a borrar todos los NA, entonces voy a hacer un drop NA, y borro todos los elementos NA, y al final llego entonces a que mis hogares de interés van a ser 14,017 hogares. ¿Sí? Hago un histograma para gasto gas LP, y vamos a ver cómo se ve el gasto. Bien, entonces el gasto se ve de esta manera, que es ahora sí se ve la censura en cero. Y entonces la censura en cero lo que hace es que muestra que en efecto tengo una distribución que acumula muchísimos valores en cero. ¿Vale? Bien. Finalmente lo que voy a hacer es
crear mi variable de censura. Como les dije, la variable de censura toma el valor de 0 para aquellos valores que no están censurados y -1 para los valores que sí están censurados. De esa manera fue construida la función de estimación del TOBIT. Lo que hago es ejecuto esta línea y ya aquí está, ¿no? Entonces ya ejecuto la línea y lo que tengo es que ahora tengo al final una variable, la cual tiene la censura. Entonces toma valores de 0 para aquellos que no están censurados y -1 para los que están censurados. Ahora voy a separar mis variables en dos variables, x y y. X van a ser mi variable dependiente, que va a ser el logaritmo del gasto en gas LP. Perdón, Y va a ser mi logaritmo de gasto en gas LP y X va a ser igual a gas LP del data frame 3 y voy a tomar el ingreso corriente al cuadrado, el número total de integrantes, el logaritmo del gasto, este está mal. Ah, no, sí está bien. Logaritmo del precio del gasto de gas LP. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que los hogares gastan en gas LP va a depender del ingreso, de su ingreso corriente, bueno, su ingreso corriente, de su ingreso corriente al cuadrado, del número de integrantes en el hogar, del precio del gas LP y de si tiene acceso o no a gas natural. Lo que va a capturar esta variable de acceso a gas natural es como el acceso a sustituto. Es decir, si donde hay acceso a gas natural es muy probable que el gas natural sea una restricción competitiva, entonces el efecto del precio del gas LP probablemente es más relevante en esos lugares que en los lugares donde no hay acceso a gas LP. Es decir, donde no hay acceso a gas natural. Donde no hay acceso a gas natural, el gas LP se puede comportar como monopolio, y donde sí hay acceso a gas natural, entonces en realidad digamos que los prestadores de servicio de gas LP se ven restringidos por el otro combustible, entonces sus precios probablemente sean más bajos. Por eso es que incorporo esta variable. Entonces, ya separadas las dos variables, nada más muestro cómo es Y tiene esta forma, en efecto tiene valores en algunos, para algunas variables y ceros para los demás. La variable censurada se ve de esta manera, entonces, según esto, en 0 hay 8.713 hogares, entonces 8.713 hogares gastan algo en gas LP y 5.304 no gastan nada en gas LP. ¿Sí? Al menos durante el momento en que se levantó esta encuesta. Entonces la censura es grande, ¿no? Tiene un buen número de elementos en la censura. Estimemos el modelo TOBIT, es muy sencillo, entonces llamo a la función TOBIT, la guardo en este objeto que se llama TR, luego le digo, estima la función TOBIT con estas variables, X, Y, la censura, y con esta función que está aquí, el verbose, lo que le digo es, si le pongo true, va a imprimirme estos resultados que están aquí abajo. Entonces, por ejemplo, la ejecuto y me imprime estos resultados. Si le pongo falso aquí, no me imprime los resultados. ¿Sí? Bueno, ¿qué resultados son esos? Son los resultados en este caso, lo que me muestra aquí es la matriz hessiana inversa. Entonces, esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Y me da datos como, por ejemplo, lo resolvió por un procedimiento de iterado. Le tomó 27 iteraciones. Y me dice que por aquí estaba el log likelihood. Bueno, aquí está el vector gradiente, el jacobiano. Y estos son los valores para X. ¿Sí? Noten nada más algo aquí. X, como yo la definí aquí, no tiene constante. Lo que pasa es que la función TOBIT, dentro de su procedimiento, no necesita que tú le declares una constante. El modelo TOBIT estima la constante para capturar T. ¿Sí? Entonces no le incorporo una constante, es el modelo TOBIT lo estima. Pues los resultados son estos, entonces le voy a preguntar al modelo TR, que es TOBIT, le voy a preguntar que me diga el intercepto y que me diga los coeficientes. Estima, pues me dice que el intercepto es 4, punto y algo,
y que los coeficientes son estos. Por ejemplo, para la primera variable, que era el ingreso corriente, él dice que el efecto es 4. Entonces, no tenés una elasticidad muy alta. Quiere decir que un incremento de 1% en el ingreso incrementa más que 4, o sea, 4 veces, incrementa más que proporcionalmente, a nivel de 4 veces el gasto en gas natural. Ahora bien, el gasto en gas natural tiene una forma de curva cuadrática, decreciente, es decir, cuanto más ingreso tengas, o sea, no consumes más gas LP, si tienes más ingresos, y no hay un punto a partir del cual ya no consumes tanto, sino porque en efecto el gas natural es un bien que tiene una cuota, digamos, es decir, consumes una cierta cantidad y si eres o seas muy rico no consumes más gas LP, no tiene más valor. Luego aquí está el número de integrantes. El número de integrantes determina en menos que proporcionalmente el consumo en gas LP. Y este es el precio. Y el precio tiene una relación negativa, como deberíamos esperar. En realidad el precio, efectivamente, un incremento de 1% en el precio del gas LP disminuye 7 veces más el consumo de gas. Entonces, los hogares son altamente sensibles a los precios de gas. Y en efecto, que los hogares tengan acceso a otra red, como por ejemplo la de gas natural, y restringe su gasto en gas LP. Y aquí está la sigma, que también me la da, que es 4.054. Para comparémoslo con un modelo OLS. Si, por ejemplo, hubiéramos hecho un modelo OLS, entonces a la X le hubiéramos tenido que agregar una constante. Y finalmente el modelo lo hubiéramos podido estimar de esta manera, con una función de stat model, que es OLS. Lo estimo e imprimo los resultados. Y estos serían los resultados. Noten las grandes diferencias de las estimaciones. Por ejemplo, la constante en un modelo sin considerar que es un modelo con censura me sale 2.65. Un modelo con censura me sale 4. El ingreso corriente, por ejemplo, me sale con un efecto menor, más pequeño. Y aquí me sale 4. La parte cuadrática también es más pequeña. El total de integrantes, pues, digamos que tiene una diferencia poco menos notable. El precio sí era relevante y ahora en el modelo Tobit es más relevante. Lo interesante de este caso es cómo es que la variable de acceso a gas natural incluso cambia de signo cuando hago un modelo Tobit. ¿Sí? Entonces, acuérdense, lo que pasa entre migrar de un modelo Tobit a un modelo, más bien de un modelo lineal simple a un modelo Tobit, es probablemente que estamos sesgando a los estimadores. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo de estimación. No sé si tengan alguna duda con este modelo. Bien. Creo que sí tengo una duda. Ok. Bien. Con esto termino ahorita Tobit. Lo que voy a hacer el miércoles es dar Heckman. Y básicamente con eso termino modelos no lineales. Y lo que vería nuestra última semana de clases, que sería la siguiente, vería una introducción, algunos ejemplos, una primera aproximación al concepto de Machine Learning. ¿Vale? Bien. Si no tienen más dudas, pues bueno, aquí termina la clase. Con mucho gusto, cualquier duda, pues ya saben, pueden escribir un correo o me buscan y podemos agendar una reunión para